Vamos a hablar de Gálatas en el capítulo 4, por favor, ahí en sus Biblias, capítulo 4, verso 22 en adelante. Gálatas entonces, capítulo 4, versículo 22. Y vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el nombre de aquel que es por sobre todo nombre, que es Jesucristo nuestro Señor. Y la Biblia dice así: porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Palabra de Dios. Pueden tomar asiento, por favor. No somos hijos de la esclava, somos hijos de la libre. La esclava era Agar, la libre era Sara. Amén. En esto hay una alegoría, dice el apóstol, en esto hay una parábola, en esto hay una similitud, hay una semejanza. Dios está entregando el gran misterio escondido, se lo está revelando al apóstol Pablo, el cual ahí mismo en el libro de los Efesios está dando a conocer el apóstol que el misterio que estaba escondido y que nunca había sido dado a otras generaciones, ahora había sido concedido por medio de Cristo y revelado por sus santos apóstoles, tal como dice Efesios en el capítulo 3, dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipe de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Así que este gran misterio escondido en las Sagradas Escrituras está siendo revelado ahora a través del apóstol Pablo, un hombre ministro de la palabra, apóstol, que pertenece a esos 5 ministerios que Dios nos ha concedido sobre la faz de la tierra para perfección de los santos. Y como dice Primera de Corintios en el capítulo 12, que hay una diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Por lo tanto, el que está operando en el apóstol es el Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, el cual nos prometiera. El que estaría con nosotros no tan solo por un momento, sino que hasta el fin del mundo, hasta que las cosas ya no sean más. Hasta ese tiempo el Espíritu Santo estará en nosotros, no estará con nosotros, sino en nosotros, permaneciendo en nosotros. No importa en las circunstancias en las que nos encontremos, no importa por las que deba de pasar la iglesia, el Espíritu Santo estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Así que el apóstol nos da a entender que esta alegoría, que el padre Abraham, por medio del cual comienzan todas las cosas, el padre Abraham es el principio o el origen que se había perdido allá en el Edén,
Ustedes recuerdan a Adán. Adán fue el hombre creado a la imagen de Dios. Según Malaquías, el profeta, nos da a entender de que Dios había hecho a uno solo porque se buscaba una descendencia. La pregunta es esta: ¿por qué Dios creó uno solo habiendo en él abundancia de espíritu? Porque si Dios tiene una abundancia de espíritu, es eterno. La creación misma no lo puede contener, ni los cielos pueden contener a Dios. Con tanta abundancia de espíritu, ¿por qué Dios hizo uno solo a su imagen y semejanza? ¿Y por qué no hizo millones de millones? Así como cuando Dios creó a los ángeles, Dios no hizo un ángel, sino que hizo millones de ángeles y los pobló inmediatamente los cielos de una manera angelical. No hizo uno solo, sino hizo millones de ellos. Y cuando tuvo que crear al hombre, hizo uno solo, dice Malaquías. ¿Por qué? Porque Dios se buscaba una descendencia. El sentido de Dios, el propósito de Dios, el misterio de Dios es buscarse una descendencia sobre la faz de la tierra. Pero sin embargo, la simiente que tenía que venir desde el principio, del tiempo de Adán, por producto del pecado, caen en pecado la primera pareja, Adán, como también Eva. Al caer en pecado ya no se encuentran en la misma condición, y de una misma matriz, escuchen bien, de una misma mujer, nacen dos hijos totalmente distintos, diferentes. Uno está dedicado a pastorear ovejas y otro está dedicado a la labranza del campo. Y los dos tienen que algún día presentarse delante de Dios, y aunque los dos traen lo mejor, porque la Escritura muestra que los dos traen lo mejor, en este caso de lo que ellos han producido. Trae lo mejor de las ovejas y el otro trae lo mejor del campo. Algunos piensan e interpretan que creen que Caín trajo lo peor de la tierra. No es así, Caín no trajo lo peor, trajo lo mejor. Lo que pasa es que la problemática no es la ofrenda que trae, sino la problemática está en el corazón del hombre. Tú puedes quizás traer las mejores intenciones o quizás el mejor cántico aquí para ofrecérselo a Dios, y el problema no está en el cántico. La letra es hermosa, es preciosa, pero el problema siempre radica en el corazón del hombre. Allí está el problema. El problema de la humanidad entera está en el corazón. Y aquí hay uno solo que puede operar este corazón y transformarlo y cambiarlo, y este se llama Jesucristo. Nadie más puede hacer otro tipo de cambio, aunque todos llegasen en el mundo, hasta los más perfectos, a donar sus órganos para que algún día un corazón de un mafioso y delincuente que esté a punto de morir pudieran hacerle ese cambio de órgano de corazón, ese maleante seguiría siendo el mismo. Porque el único que puede cambiar el corazón de piedra, convertirlo en un corazón de carne, se llama Jesucristo. Amén. Así que por lo tanto, allí está Caín y Abel. Estos dos hombres que son hermanos, que son de la misma simiente, que son de la misma semilla, que provienen del mismo padre. Pero uno viene producto de la comida que había comido Adán, de ese fruto indefinido, del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, ese árbol que no tiene una definición. Ustedes están acostumbrados seguramente a conocer los árboles definidos, como usted va a buscar naranja en un naranjo, va a buscar manzana en un manzano, nunca va a ir a buscar pera en una quinta de manzana. Usted sabe que los árboles son definidos y que nunca dan dos clases de fruta. Así debe ser, es lo correcto, pero sin embargo allí en medio del huerto del Edén había un árbol indefinido, un árbol que tiene la ciencia del bien y del mal, un árbol que representa lo bueno y lo malo. Y cuando ellos comen de lo indefinido, entonces inmediatamente el hombre, Adán, queda totalmente indefinido y comienza la gran batalla por lo que es la simiente. De ese hombre han de separarse dos pueblos, dos distintos pueblos totalmente distintos. Vienen nacidos de la misma sangre, del mismo linaje, pero sin embargo son de carácter totalmente distinto. Caín mata a Abel. Es lo que se produce producto del rechazo de parte de Dios. Dios conoce la simiente. Dios sabe lo que es bueno y sabe lo que es malo. Es el único capaz de poder diferenciar. Dios es el único sobre la faz de la tierra y en los cielos y en toda parte que puede llegar a decir: y vio Dios que lo que había hecho era bueno. Nadie más de nosotros puede decir que lo que ha hecho es bueno, porque posiblemente delante de Dios sea malo. Por eso que todas las obras de los hombres para Dios son simples trapos de inmundicia. Toda justicia de hombre es un trapo de inmundicia, porque la única obra que puede ser seleccionada por Dios y ser encontrada buena es la que procede de Dios. Por eso cuando Dios mira a su Hijo, contempla a su Hijo Jesucristo, dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Solo lo venido de Dios puede ser bueno delante de Él. Y sin embargo,
Allí, el Dios eterno, el que dice, y vio Dios que lo que había hecho era bueno. La Escritura nos muestra de que todo lo hecho por los hombres es totalmente malo. Nunca, todo tiene una tendencia hacia el mal. Nada tiene tendencia hacia lo bueno. Y Dios es el único que puede juzgar. Si por ejemplo un ángel cualquiera sea de ellos enviado por Dios a la faz de la tierra, entrase en una cantina, una botellería, en una bodega, como queramos llamarle, donde hay 10 individuos embriagándose y están totalmente borrachos, ese ángel no sabría diferenciar cuál de ellos es un hijo de Dios, porque están todos bajo la borrachera. Están todos bajo el pecado y bajo la droga del alcohol. Todos están perdiendo el sentido y ninguno de ellos busca a Dios. El ángel puede desenfundar su espada y estaría dispuesto a eliminar a los 10 individuos que se están emborrachando, pero Dios los detiene, como lo detuvo un día a los ángeles que querían arrancar la cizaña del campo. Porque Dios le dice, momento, deja que todo madure, deja que todo crezca, porque ningún ángel está capacitado para poder saber cuál de esos 10 borrachos es un hijo de Dios, y que algún día, por la riega de la palabra, por la sembradura, o sea, el sembrar la simiente de lo que es la palabra y el regar lo que es la palabra, se ha de manifestar un hijo de Dios. Y eso ustedes tendrán que decir amén con fuerza. ¿Sabe por qué? Porque uno de esos 10 borrachos eras tú cuando estabas en el mundo. Solo Dios sabía que eras un hijo de Dios. Porque muchos de nosotros caminamos por el mundo, y si un ángel nos hubiese encontrado en el día de nuestro pecado, nos habría eliminado. Pero por causa de que el Dios del cielo detuvo que los ángeles cegaran antes de tiempo, la palabra se manifestó en nosotros, y aquí hay un pueblo libre. Aquí hay un pueblo en libertad. Nadie de nosotros daba un peso por alguno de nosotros, nadie. Los que estaban en la cárcel, nadie daba un peso por ellos. Hay personas incluso que están con la idea de acabar con cada delincuente. ¿Por qué? Porque no tienen esperanza, no dan un peso, no quieren invertir en nuevas cárceles, no quieren invertir con esta gente que es la lacra del mundo. El único que se interesó por nosotros y para invertir, no invirtió oro, no invirtió plata, sino que invirtió su sangre, fue el Dios del cielo. El único que se interesó por ti y por mí. Es por eso que le alabamos y por eso que estamos aquí. Y es por eso que hemos tenido paciencia para esperar que Él manifieste la rica savia que sale de este bendito árbol de la vida que se llama Jesucristo. Sí, nadie más sabía. Los ángeles no tienen la capacidad de diferenciar cuál de todos los hombres del mundo va algún día a convertirse. Los ángeles están a la expectativa, no tienen la menor idea. Los ángeles están mirando desde el cielo y no saben. Por eso que de pronto cuando un pecador se arrepiente, se produce alegría delante de los ángeles de Dios. ¿Por qué hay alegría? Porque los ángeles pensaban que era otra semilla para condenación, que era otro árbol para ser podado, para ser cortado y quemado, que era otra cizaña más. Pero cuando de pronto se manifestó que un pecador se arrepintió, entonces hay fiesta en los cielos, porque los ángeles pensaban que tú ibas camino al infierno, pero Cristo cambió tu destino, ahora vas hacia la gloria. ¡Oh, santo! Él es el único que puede cambiar el destino del hombre. Un ángel no puede cambiar el destino de Caín. El ángel no puede cambiar el destino de un asesino. El ángel no puede cambiar el destino de una prostituta. El ángel no puede cambiar el destino, hermano, de un depravado, de un ladrón, de un delincuente. Nadie puede cambiar el destino de la humanidad cuando está bajo pecado. Ni la ley pudo cambiar. La ley que vino por disposición de ángeles no pudieron cambiar el rumbo y el destino de la humanidad. Todos estaban bajo pecado y todos estaban destituidos de la gloria de Dios. No había alegría en el cielo porque todos se iban hacia la condenación, hasta el día en que se manifestó el Hijo de Dios y Él cambió el destino de la humanidad. Él cambió tu destino. Él cambió tu lamento en baile. Él cambia la figura de lo que hay delante de ti. Delante de ti habían llamas, delante de ti estaba el dragón, estaba esperando para atraparte, y de pronto Él cambia la imagen y comienzas a tener un nuevo camino y va hacia la gloria, va hacia el cielo, va hacia el Padre. Es el único que pudo cambiar y transformar este camino. Y nadie más tiene tal capacidad.
Y para eso se necesita alguien que pueda diferenciar, que sepa juzgar entre lo bueno y lo malo. Y el único que podía hacerlo, y es que el que estaba capacitado, era Dios. Así que por lo tanto, el origen se pierde, la simiente se pierde. Allí a través del tiempo no se sabe dónde está la simiente. Hasta que Dios llama a un hombre de Ur de los Caldeos, al padre Abraham. Y le dice: Abraham, sal de tu tierra, sal de tu parentela, sal de allí y vete a la tierra que yo te mostraré. Y ese hombre se va a la siga de una voz, solo de una voz. Ese hombre no se va detrás de una imagen, no se va detrás de un fuego como se fue en este caso Moisés. Él no se va detrás de nada místico, él se va tan solo porque oyó una voz. Y esa voz no se le volvió a repetir. Y si Dios va a hablar con él, Dios va a hablar allá en el desierto y no allí en Ur de los Caldeos. Dios no volverá a repetir a Abraham esa palabra en el mismo lugar donde la oyó. Tendrá que ser en otro lado, en otro lugar. Y Abraham creyó a Dios y salió de su tierra y de su parentela. Y cuando ya se encontraba en el desierto, recién Dios comienza a contarle su sueño. ¿Cuál es el sueño que Dios tiene en su corazón? Él quiere formar una descendencia sobre la faz de la tierra. Su propia descendencia, la descendencia de Dios, la simiente de Dios, la raza de Dios. Entonces, sabiendo que en el principio ya había ocurrido que el primero que nació fue Caín, y nació por el mismo conducto y por Eva también nació la buena simiente que era Abel, esta vez no tenía que ocurrir lo mismo. Dios se encargó de que Abraham, nuestro padre Abraham, antes que la simiente correcta, Isaac, el cual tenía que nacer según la promesa, no naciese primero y no naciese contaminada, Dios permitió, en su voluntad permisiva, permite que él se allegue a la mujer esclava. Y entonces la primera simiente y el primer hijo que le nace a Abraham, el primer hijo que va a engendrar, nace a través de la esclava y le nace un esclavo en su propia casa y se llama Ismael. Es su hijo, pero aunque es su hijo es un esclavo porque nació por medio de una esclava. Es una alegoría, dice la palabra. Está demostrando a los hombres que nacerán bajo la esclavitud, que nacerán bajo esa esclavitud del pecado para siempre. Pero también ha de demostrar en esta alegoría el Dios eterno de que de pronto allí, de los mismos lomos de Abraham, Dios ha de sacar la simiente correcta y por el conducto correcto. Cuando Abraham tuvo una relación íntima con Agar, él estaba totalmente incircunciso. Él era un incircunciso y él tenía la capacidad humana, la capacidad varonil de poder engendrar, porque era un hombre joven todavía. Y Agar era una mujer joven. Así que Dios siguió haciéndole promesa: mira, Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y tu simiente no es Ismael, tu simiente que todavía está en tus lomos, tu simiente que nacerá por medio de esta mujer llamada Sara. Así que por lo tanto Abraham creyó a Dios, dice la palabra, y siguió con la esperanza. La promesa está delante de él, la palabra está delante de él. Él no camina detrás de otra cosa, sino que detrás de lo que es la palabra. No tiene la esperanza en el vigor suyo, ni en la hermosura, ni en la juventud de su esposa. Él, cuando mira a Sara y se da cuenta que ella va cumpliendo 60, 70, 80 años, él ya se da cuenta que es imposible. De esta mujer no nacerá ningún hijo por medio de una capacidad humana. Y entonces se olvidó de mirar a su mujer. Ya no hay que mirar a esta mujer porque se ha vuelto una vieja. Ahora hay que mirar la palabra. Si Dios dijo, se cumplirá. No importa la edad de Sara. Pero él ya no estaba de alguna manera sintiendo placer por su esposa, porque ella ya no tenía la edad suficiente, no tenía la edad de las jóvenes. Ella ya se había convertido en una mujer de 90 años y él se había convertido en un hombre de 100 años. Con esa edad de los dos, imposible. Ninguno de ellos dos podrá acercarse a ningún científico de parte de la medicina para decirle: nosotros vamos a tener un hijo. Es imposible. No se podrá hacer de una manera natural. Pero Dios es el Dios de lo imposible. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Así que cuando este hombre se encuentra en un estado ya de
viejo y bajo la bendición y la justificación de la fe. Y cuando ya tiene el sello de la justificación, que es la circuncisión, que significa cortar el prepucio del miembro varonil, significa cuando este hombre ya está circuncidado, cuando este hombre está en esa condición y siendo ya un viejo, no se acerca a su mujer a tener placer, sino que simplemente esperanzado en la promesa, y Dios permite que este hombre engendre en su mujer un hijo conforme a la promesa. Este es un gran misterio, dando a entender de qué manera la simiente había de nacer sobre la faz de la tierra, dando a entender que la promesa vendría de una manera misteriosa, de una manera muy distinta. Nosotros entendemos que la circuncisión es un sello, que la circuncisión es un pacto, que la circuncisión es una señal. Así también entendemos que el Espíritu Santo es un sello, que el Espíritu Santo es una circuncisión que provoca en el hombre, aquí dentro del corazón, que el Espíritu Santo es una señal. Y Cristo no nació, hermano, a través de la ley, ni nació a través de una relación normal del vigor de los hombres. Cristo no venía en los lomos de ningún hombre, sino que Cristo estaba en Dios mismo, y la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo hizo sombras sobre María, dando a entender de que allí venía la simiente, y la simiente no venía a través de los lomos de un hombre, sino que la simiente venía a través del propio Espíritu Santo, del propio Dios, a imagen de Dios. El verdadero estaba por venir, y era Jesucristo. La simiente estaba prometida, y la simiente es Cristo. Todos sabemos que es Cristo. Gálatas nos revela que la simiente es Cristo, que la simiente no es Isaac, sino que la simiente se llama Jesucristo. Esa simiente que fue prometida allí en el Edén, ¿se acuerdan de esa simiente? ¿Se acuerdan lo que dice Dios a la serpiente? ¿Se acuerdan? Enemistad pondré entre ti y la mujer. Le está hablando a la serpiente, que Satanás, el diablo, le dice: enemistad pondré entre ti y la mujer. Y después dijo: entre tu simiente, la simiente del diablo, y la simiente de la mujer. La simiente del diablo es el pecado, y la simiente de la mujer es Jesucristo. Dios lo prometió desde el principio. Una promesa, la simiente. Oh, una simiente. Satanás, el diablo, se puso en guardia, sabía de que algún día iba a venir una simiente que iba a aplastar su cabeza, porque estaba prometido. Amén. Que esa simiente aplastaría la cabeza de la serpiente. Así que se puso en guardia y comenzó a hacer todas las suyas de tal manera de mantener siempre al hombre bajo su simiente, bajo el pecado, bajo la autoridad del pecado, bajo el imperio de la muerte, bajo el temor. Sabemos que la humanidad entera caminó bajo el temor. Todos atormentados por la muerte y todos caminando bajo el temor. La ley produjo eso, porque la ley recordaba el pecado. Así que todos bajo el pecado. Y Satanás se convirtió en el gran acusador de todos los hombres de la tierra. Satanás subía al cielo y bajaba del cielo cuando él quería, para siempre ir a acusar a los hombres de aquí de la tierra. Y los convirtió a todos en sus siervos y en sus esclavos. Todos esclavos del diablo. Entiendan esto. No todos hijos del diablo. Todos esclavos del diablo. Hay una gran diferencia en ser hijo del diablo y otra cosa ser esclavo del diablo. Estábamos esclavizados, no que éramos hijos, sino que esclavizados. Él hacía lo que quería con nosotros y el pecado tenía el control total de nosotros. Y servíamos al pecado de tal manera que el pecado reinaba en nosotros. Esa era la condición del hombre. Pero tranquilo, hermanos míos, estaba aquel hombre que había creído en Dios, que Dios le había dicho: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. En tu simiente y en tu simiente. Satanás se tenía presente también que había una simiente y estaba atento. Mató a Abel por si es que era la simiente. Trató, hermanos míos, de una manera u otra de eliminar a Moisés porque podía ser la simiente. Estuvo atento para eliminar a Cristo el día de su nacimiento porque podía ser la simiente. Siempre ha estado atento. Según la Escritura en Apocalipsis, permítanme leerles Apocalipsis capítulo 12, por favor. Ahí hay unas figuras místicas
en el capítulo 12, está la gran mujer vestida de sol y está también el gran dragón. Apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento. Amén. Esa es la mujer. La mujer que está en enemistad con la serpiente, y la serpiente es el dragón. El verso 3 dice, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese, porque ese hijo era la simiente prometida. Y ella dio a luz un hijo, varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. ¿Quién es ese que ha nacido para tener que regir las naciones con vara de hierro? ¿Quién es ese? Ese es el Hijo de Dios, es Jesucristo el Señor. Y su Hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Dónde está Cristo ahora? Sentado en el trono del Padre. Porque dice, y fue arrebatado para Dios y para su trono. Esta es la gran batalla, la lucha. Apocalipsis nos muestra lo que está aconteciendo desde el principio. Los cielos, la parte mística de los cielos, están mostrando a la humanidad entera esta gran batalla titánica entre la mujer y el dragón, entre la simiente de la mujer y la simiente del dragón. El pecado contra Cristo y Cristo contra el pecado. Pero Satanás no tiene la luz suficiente, el entendimiento suficiente para poder entender quién es la simiente, y la simiente comienza a ser esperada sobre la faz de la tierra. La promesa está creando cosas tremendas en el corazón del hombre. Como Abraham, por ejemplo, caminó ante las dificultades, caminó en esperanza contra esperanza. Así se sostuvo Abraham, a pesar de todas las tentaciones y a pesar de todas las probabilidades de que el hijo no naciera, se mantuvo en fe y nunca llegó a dudar en incredulidad, sino que se sostuvo, hermanos míos, mirando al Dios eterno que era poderoso para cumplir con todas las cosas que había prometido. En ningún momento desmayó, en esperanza contra esperanza, marchó contra la tempestad, marchó contra la corriente. Él sabía que Dios había prometido y él cumplirá. Abraham murió y Dios no alcanzó a cumplir con él, pero aunque murió, se fue allí al Hades esperando la promesa con la paciencia en su corazón y en su alma, sabiendo que Dios, aunque pudiera, hermanos míos, tardarse, aunque Abraham pudiera morirse, Dios era capaz de cumplir hasta en los mismos infiernos lo que había prometido. Abraham se fue allá, al Hades. ¿Se acuerdan del relato bíblico de Jesucristo cuando dijo que un rico, que tenía de todo y había a su puerta un mendigo que estaba lleno de llagas donde sus heridas lo lamía un perro? Cuando murieron ambos, la Escritura dice que el rico se fue al sepulcro y el pobre de Lázaro fue tomado por los ángeles. La gran diferencia, que el rico murió y se fue al sepulcro, mientras que el pobre fue tomado por los ángeles y conducido al seno de Abraham. ¿Por qué los ángeles toman a los hijos de Dios y lo conducen al seno? Porque tienen que llevarlo protegido, porque el diablo sale siempre a batallar por el cuerpo de los hombres que mueren. ¿No es así? Satanás batalló por el cuerpo de Moisés. Y el ángel contendía y le dijo: Jehová te reprenda, el Señor te reprenda. Siempre los ángeles han salido en esa defensa. Ahora ya ningún ángel sale en defensa de nosotros, porque hay algo mucho más poderoso que nos protege que un ángel. Aleluya. Se murieron estos dos y se fueron, hermanos, al mismo lugar, al Hades. El Hades es un lugar de encarcelamiento, pero estaba separado por un gran abismo, que significa una gran cima, o sea, un hoyo profundo donde nadie podía pasar de un lado para otro porque se iba al abismo. Un lugar era el lugar de tormentos y el otro lugar era el seno de Abraham. Un lugar era el lugar del infierno, el tormento eterno, mientras que el otro era el paraíso de Dios. Los justos se iban al seno de Abraham y los pecadores se iban al lugar de tormento. Allí estaba el rico y acá estaba Lázaro, en el seno de Abraham.
El rico estaba, hermano, siendo atormentado, mientras que Lázaro estaba siendo confortado en el seno de Abraham. ¿Con qué lo confortaría Abraham al pobre? ¿De qué manera lo estaba consolando y confortando? Lo estaba consolando y confortando con la promesa. ¿O no? ¿Con qué estaba ese rico, por ejemplo, siendo atormentado? En su propia llama, en un fuego donde provoca una gran sed. Jesús dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba. No hay otra manera de refrescarse. El pobre estaba en el seno de Abraham y el único que estaba con el agua fresca que tenía, con la palabra de la promesa. Un día muere el profeta Isaías. Y el profeta Isaías se fue al seno de Abraham conducido por los ángeles. Y cuando llega a ese lugar de encarcelamiento para juntarse en el paraíso que estaba allí en el Hades, en el seno de Abraham, Abraham le dice: ¿quién eres tú? Y entonces Isaías dice: yo soy el profeta Isaías. Si tú eres profeta, el profeta para Israel, ¿qué profetizaste? ¿Qué palabra traes tú para este tiempo? Y entonces él dijo: esta profecía fue la que profeticé sobre Israel. Una voz que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor. Profetizó acerca de una voz que profetizaría en el desierto. Profetizaría en medio de la necesidad, en medio de un pueblo seco con falto de agua. Allí profetizaría el profeta que estaba de alguna manera profetizado por este hombre Isaías. Siguen muriéndose los profetas y luego se muere Malaquías. Y Malaquías, al morir, se va al seno de Abraham. Y en el seno de Abraham la misma interrogante, la pregunta: ¿quién eres tú? Yo soy Malaquías. ¿Y qué es lo que eras tú? Profeta. ¿Y qué profetizaste? Yo profeticé diciendo: he aquí yo envío mi mensajero delante de su faz. Entonces el padre Abraham estaba seguro de que los profetas estaban profetizando estaban hablando de la simiente prometida. El seno de Abraham ya estaba lleno. ¿Cuántos creen que habían allí? Habían miles, habían millones y estaban allí y todos estaban encarcelados. El diablo bajaba abajo y los contemplaba, los contaba y decían: ustedes no saldrán nunca de aquí. Y el padre Abraham confortaba a la multitud diciendo: crean a la promesa, crean a lo que les he hablado, porque Dios prometió. Él es poderoso para cumplir. Él es poderoso para cumplir. Él ha dicho que enviaría su simiente y enviará su simiente. Él dijo que con su simiente bendecería a todas las familias de la tierra, sin excepción. Los que no tenían esperanza eran los que estaban atormentados al otro lado, pero los que estaban en el seno de Abraham tenían esperanza. Sí, estaban muertos, estaban en el Hades, estaban allí abajo donde está el infierno. No se habían ido al cielo y no podían resucitar, no tenían el poder para resucitar, pero tenían la fuerza de la promesa en su corazón, en su alma. Su espíritu no estaba atormentado, todo lo contrario, gemían porque pronto la simiente algún día viniese. Como claman las almas de los decapitados en el cielo. ¿O no claman las almas? Apocalipsis dice que las almas de los decapitados están clamando, están pidiendo justicia. ¿Hasta cuándo no vengarás la sangre de tus siervos? El diablo todos los días, se imaginan ustedes todos los días allí como el gran carcelero, porque tenía el imperio de la muerte, el que comandaba, el que mandaba. No podía atormentar a Abraham, pero estaba siempre burlándose de ellos. Oye, Abraham, han pasado miles de años y todavía no se ha cumplido la promesa que ese tu Dios te hizo. Y cada profeta que sale hablando de esa promesa, me encargo de traértelo para acá. Y aquí están muertos, porque yo tengo el imperio de la muerte. Yo tengo el imperio de la muerte. El diablo habló por medio de Pilato ante Cristo diciendo: yo tengo la autoridad de dejarte vivo o de quitarte la vida. Así siempre reclamó el diablo tener la potestad sobre la muerte y a quien quiere que quitaba la vida. Abraham, después de Malaquías van 100 años, todavía no aparece un profeta. Creo que Dios se cansó y no está enviando a nadie más. Abraham, son 200 años y sobre la faz de la tierra no hay ningún profeta. Israel se está muriendo, está esclavo otra vez. Un día
Dios los sacó de la esclavitud de Egipto, pero ahora están esclavos. Cualquier pueblo que yo domino, que yo gobierno, hace lo que quiere con Israel. Y así se burlaba. Pierde la esperanza. Olvídate de la promesa, porque van pasando 300 años y ningún profeta, Dios ya no enviaba a nadie más. Padre Abraham le dijo, 400 años y tu Dios se olvidó de ti. Olvídate de la promesa, olvídate que existe tal simiente. Los he derrotado a todos, decía el diablo. 400 años y hay silencio y ningún profeta se excusa sobre la faz de la tierra. Hasta que de pronto un día faltó el diablo en el infierno. ¿Qué estaba pasando? Se preocupó porque de pronto, después de 400 años, apareció un hombre vestido con piel, hermano, de cabra. Allí estaba profetizando diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos porque el reino de Dios se está acercando. Arrepiéntanse los hombres porque el reino de Dios se está haciendo cercano. Y comenzó, hermano, ese hombre allí a predicar la palabra. Ese hombre se llama Juan el Bautista. Él dijo, hace frutos dignos de arrepentimiento. El hacha está puesta en la raíz de todo árbol, que todo árbol que no da fruto será cortado y será echado en el fuego. Él llamó al arrepentimiento. Empezó a venir el publicano al bautismo. Vino la prostituta al bautismo. Y vinieron a los cojos. Vinieron a él todos los que no podían tener forma de poder ser perdonados de sus pecados. Y él los bautizaba. 400 años sin que profetizaran y apareció Juan el Bautista profetizando sobre el pueblo de Israel. No traía poder, no traía, hermanos míos, autoridad de sanar, solo traía una palabra, enderezar el camino. Le dijo a la prostituta, arrepiéntete. Miró al sacerdote, al hombre más santo, y le dijo, arrepiéntete. Porque tenía un mensaje para el hombre más pecador de la tierra, el que estaba más sumido. Le dijo, levántate, arrepiéntete. El otro que creía que él tenía el cielo ganado, le dijo, tú bájate, arrepiéntete. Y aparejó el camino. Porque Dios estaba cansado de las justificaciones de los hombres. Y ahora mandó que todo hombre se arrepintiera. Y le predicó a los más santos el arrepentimiento y a los más pecadores el arrepentimiento. No tenía otro mensaje. Aleluya. Y estaba ahí en el río Jordán bautizando. Y veía cómo venía Israel y él no tenía poder de poderles dar libertad. Solo que se arrepintieran. Venía el paralítico y no podía soltar sus cadenas. Venía el hombre mendigo y no lo podía sacar de su pobreza. Venían todos los hombres a Juan y él no tenía la capacidad. El pecado estaba haciendo estragos sobre la vida de Israel y él no tenía el poder de poder hacer algo sobre ellos. Solo los bautizaba para arrepentimiento. Y estaba allí ese hombre, sin poderles dar nada a aquellos hombres que venían. Pero Juan el Bautista llevaba en su corazón la misma promesa que llevaba Abraham. Dios enviaría su simiente. Y él predicaba con tanta fuerza, el que viene después de mí es más poderoso que yo, porque él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y ahí estaba bautizando y llorando estaba Juan por causa de que Israel no tenía mucha esperanza. Él seguía predicando con fe hasta que de pronto, en medio de la multitud, la gran esperanza esperada, allí estaba un hombre distinto y diferente, el Espíritu sobre él. Y Juan, cuando lo vio, dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oh, santo, por fin el pecado sería eliminado, por fin el pecado sería quitado de la humanidad. Ahí estaba el Cordero, el verdadero Cordero que quita el pecado de una vez por siempre. Ya el diablo no iba a atormentar a Abraham, no iba a molestarlo ni a burlarse, porque estaba demasiado preocupado sobre la faz de la tierra. ¿Sabe cuántos días faltó el diablo a hacerse presente en el infierno? Se tardó 40 días porque estuvo 40 días ocupado en el desierto con Jesús. Abraham dijo, ¿dónde está el diablo? Él estaba tratando de allí
tentar y hacer caer a Jesús. Y Jesús dijo: no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El diablo no podía soportar tal cosa. ¡Oh, aleluya! Por vez primera, había aparecido alguien tan distinto. El diablo sabía que no conocía a Jesús. No lo conocía porque no lo vio nacer en pecado. No había maldad en ese hombre. El diablo conocía a cualquiera, pero a Cristo no lo conocía. Todos los reinos de la tierra te daré si tú postrado me adorares. Por favor, adórame. Solo a Dios adorarás y solo a Él servirás, dijo Jesús. ¡Oh, aleluya! ¡Santo! Vamos, lánzate de aquí, lánzate, tírate abajo. Dios mandará a sus ángeles y te tomarán a ti. Y Jesús dijo: no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Y se tuvo que ir el diablo. E intentó de una manera y otra. Oh, le levantó calumnia que no hizo. Y cuando Cristo fue allí apresado, hermanos míos, se le puso una corona en su cabeza, se le puso la cruz sobre sus hombros y fue llevado hacia el Gólgota. El diablo tenía la esperanza: aquí aquí tendrá que transar, negociar conmigo. Y Jesús siguió hacia el Gólgota. Siguió cargando la cruz. Jesús veía a todas las almas que estaban encarceladas en el seno de Abraham. Y veía a la humanidad entera y miraba hacia Chile, sabiendo que también aquí habría muchos que serían bendecidos. Él no quiso detenerse, no desmayó, siguió adelante. Hay que seguir adelante. Valdrá la pena llegar al Gólgota. No miró los dolores. Lo único que miró, el gozo puesto delante de él, que algún día en los cielos habría fiesta, porque el que estaba perdido ha sido hallado y el que estaba muerto ha revivido. Y siguió hacia adelante, y en la propia cruz allí un hombre diciendo: si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y Jesús no aceptó tal ofrecimiento y se mantuvo fiel al Dios del cielo. Miró hacia el Padre y dijo: Padre, consumado es. Cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, invisiblemente, sin que nadie lo viera, Satanás estaba siendo aplastado debajo de la cruz. Aplastado. Ya nadie llegaba al lado a burlarse. Y allí estaba Abraham diciéndole a todos: esperen la promesa, algo debe estar ocurriendo en la tierra, porque el diablo hace rato que no viene. Estaba siendo aplastado en su cabeza, se le estaba quitando las armas, no tenía ya poder, estaba siendo despojado. La palabra de Dios en Colosenses dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Cristo venció en la cruz, Cristo venció, Él venció, Cristo entregó su vida. Y una vez que entregó su vida, muchos se quedan con el relato de que el cuerpo fue llevado al sepulcro, pero Cristo apenas murió, según la palabra dice, descendió a las partes más profundas. Fue a predicar a las almas encarceladas. En los infiernos esperaban que llegara el diablo, y en vez de llegar el diablo, se iluminó el infierno. Nunca habían visto tal luz. Oh, Cristo es capaz de hacer un avivamiento en el mismo infierno. Allí estaba descendiendo. Qué alegría en medio de todos cuando estaba ese profeta Juan diciendo: Padre Abraham, espera por un instante, mira hacia arriba, porque allí va a llegar al que yo señalé. Dios me dijo: sobre quien veas el Espíritu, ese es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego.
Padre Abraham, yo creo que he visto tu simiente. Aleluya. Y cuando Cristo descendió a las partes más profundas, ahí viene la simiente. Era Cristo. Cristo, con su sangre bendita. La palabra de Dios dice que cuando Cristo murió, los sepulcros, hermanos, cuando tembló, los sepulcros se rompieron y muchos cuerpos de santos se levantaron. Significa que el Padre Abraham, cuando era polvo, se convirtió en carne otra vez, se volvió a volver hueso, y sobre sus huesos tendones y nervios y carne y piel sobre él, y quedó allí hasta el día de la resurrección, porque de los sepulcros salieron después de la resurrección de él. Jesucristo abrió la celda y dejó libre al padre Abraham, a Isaac, a Jacob y a los profetas, y los comenzó a sacar de allí y trasladó el paraíso hacia la eternidad. Y Jesús le había dicho, cumpliéndose la palabra que había dicho a sus apóstoles, diciéndole: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades nunca más prevalecerán contra la iglesia. Las puertas del Hades se abrieron ante Abraham y lo tragaron. Las puertas del Hades se abrieron ante Isaac y lo tragaron. Las puertas del Hades se abrieron ante los profetas y lo tragaron. Ante todo justo de la tierra se tragó el Hades. Pero yo les digo que cuando la iglesia sea edificada sobre la roca, el Hades nunca más abrirá sus puertas, porque lo único que abrirá las puertas para recibir a los mártires de Dios será el cielo. El cielo los recibirá. El cielo recibirá a cada hijo de Dios, porque Cristo ha vencido. Él ha triunfado. Cristo vive. Cristo vive. Oh, santo. Así que el que acusaba a Job y el que acusaba a los apóstoles fue sacado de su lugar, porque entre Dios y la tierra había un acusador, y ese se llamaba Satanás. Cristo, una vez resucitado y subido al Padre, la Escritura dice que cuando luchaba cuando el dragón estaba esperando para arrebatar y matar al niño, la Escritura dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron. Satanás y sus ángeles no prevalecieron. Amén. Ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Significa que Satanás no puede pedir a nadie para zarandearlo. Algunos dicen: yo estoy pasando una prueba, el diablo me está zarandeando. El diablo no puede pedir a nadie más, porque no se halló más lugar en el cielo. Él no puede pedir a nadie. Él no puede ir a hablar con Dios para decirle: oh, quita este cerco alrededor de Job. Él lo podía hacer antes, pero ahora estamos después de Cristo. No antes de Cristo, estamos después de Cristo. Y ahora, hermanos míos, el diablo no puede pedir a nadie más. No se halló ya lugar para ello en el cielo, y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. El acusador fue sacado. ¿Y quién fue puesto entre Dios y los hombres? Un mediador. Antes había un acusador y ahora hay un mediador. El acusador provocaba enemistad entre Dios y el hombre. El diablo quería provocar enemistad entre Dios y Job, entre Dios y Pedro cuando lo pidió para zarandearlo. Pero ahora el acusador no está, fue echado fuera, y Dios puso un mediador entre Dios y los hombres. Dios puso a Jesucristo como mediador. No tienes un acusador, solo tienes un abogado delante de Dios. Por lo tanto, iglesia, levántate en victoria, levántate con triunfo, porque no hay nadie que te pueda acusar delante de Dios. ¿O hay todavía un acusador? Nadie te puede acusar. Solo hay un mediador. ¿Y sabes lo que hace un mediador? El mediador es el que hace las paces el uno con el otro. Jesús hizo las paces entre Dios y tu persona. Y tu persona. Y tu persona. Aleluya.
el Hades nunca más se abrirá. El diablo no tiene poder, sácalo de tu boca, nunca más hables de él. Nunca más diga que el diablo echa a perder las cosas. El diablo no puede hacer nada sobre tu vida. El diablo no puede tocar nada mientras Dios está contigo, porque el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Porque el que está en nosotros está sentado en el trono de Dios, mientras que el que está en el mundo está despojado. No tiene ningún arma, no tiene ni garras para pelear, porque fue despojado, fue desnudado. ¿Sabe lo que es desnudo? ¿Qué país mandaría a todos sus hombres a pelear desnudos, sin arma y sin ropa y sin nada? Y los otros que vengan armados hasta los dientes, ¿qué ejército va a ganar? Los que andan desnudos saldrían arrancando, porque los otros vienen armados. Estos no tienen ni protección e incluso hasta el frío los puede matar. Así está el diablo. Tú estás armado hasta los dientes y el diablo está totalmente desnudo. ¿Cuántos creen que el diablo tiene poder? ¿Tiene? Un poquito. Más que poquito. Menos que poco. Nada. Nada. Cristo tiene poco poder. Harto poder. Todo poder. Pero a pesar de ello, la debilidad de Dios fue la que venció al diablo. ¿Qué tal si Dios hubiese usado todo su poder? Solo usó su debilidad. Y la debilidad de Dios derrotó al diablo. Amén. Sin música, sin ninguna otra cosa, este Dios que venció en la cruz del Calvario por ti, para cambiar tu destino, para cambiar tu lamento en baile. Creo que en esta noche, aunque esto debió haber sido hace mucho tiempo y por siempre Él se lo ha merecido, se merece hoy, esta noche, un gran aplauso.